Beto Alfa, Noticias. ¿Dónde me quedé? En lo de la iglesia del obispo y de que fue a celebrar la misa el gay. famoso obispo protector de LGTBIs, queers y toda esa serie de perversidades que la ONU ya catalogó y de la cual van 102 más las que se acumulen de aquí a fin de año. Este señor Vera, que de obispo más bien parece avispa y que es un hereje y un cismático, y la iglesia no le dice nada. Y entonces como la iglesia no dice nada, el público azteca, la indiada, y por indiada no me refiero a los morenitos, que de nada culpa tienen de ser morenitos, me refiero a la indiada en el sentido, sí, despectivo, de aquel famoso dicho de que no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre, ¿no? Y en este sentido, la palabra indio me refiero a la plebe que puede andar en Mercedes-Benz y vivir en las lomas y tener cuentas en Islas Caimán y pertenecer al narcotráfico de manera evidente o de manera soterrada. A los delincuentes de cuello blanco, lo mismo que a las señoras del mercado que no saben leer ni escribir. Es decir, la chusma, confundida por este tipo de falsos sacerdotes como el avispa Vera, creen que lo que él hace es correcto. Y como no hay ninguna autoridad eclesiástica, por ejemplo, este señor que presume de ser el arzobispo primado de México, su nombre, Carlos Aguiar Retes, calladito cree que se ve más bonito. Y para colmo de los colmos, se reúnen en Palacio Nacional jerarquías clericales de evangélicos, La Luz del Mundo, iglesias musulmanes, iglesias entre comillas cristianas, que de iglesias y de cristianas tienen lo que yo de físico nuclear, o sea, nada. Incluso, doctor, también van a participar las logias masónicas. Logias, porque ellos no hablan de ser iglesia, hablan de tener logias, ¿sí? O tenidas. Entonces, sí, una serie ahí de aquelarres en donde de una manera vil, de una manera inexplicable, la prensa, toda la prensa, en todos los periódicos aparece que también la Iglesia Católica firmó el acuerdo con el Pejelopostli para difundir la cartilla moral. Bueno, esto de difundir la cartilla moral por parte de la Iglesia Católica es una herejía flagrante. Y déjame explicarte por qué. No es que la cartilla moral, vista de un modo, digamos, objetivo, sea algo malo. Podemos decir que así como el manual de Carreño es algo bueno para el buen comer y la buena educación y la buena urbanidad de cualquier persona bien nacida, la cartilla moral tiene su ámbito de aplicabilidad en lo que sería exclusivamente el civismo ciudadano, de una persona que no se pasa los altos, coloca la basura en su lugar, cede la banqueta a las damas, saluda, es cortés, es amable, evita las palabrotas, evita el acoso sexual a las chicas, evita el exhibicionismo, la bebida y otros vicios en la vía pública. A todo eso se refiere la cartilla moral y algo más. Sin embargo, si el desgobierno de este señor Pejelopostli considera que así es como la sociedad azteca va a volver a ser mexicana, pues qué error tan grave. Y si además la iglesia cree, no creo que lo creen, no creo que lo crean, no pienso que así piensen. Ellos en el fondo de sí mismos, puesto que estudiaron filosofía y teología e historia, saben que esa cartilla moral prescinde de modo explícito y de modo absoluto de todo sello cristiano. Entonces, si un cristiano, que además es oficialmente jerarca católico, quiere difundir la cartilla moral, sostengo que está incurriendo en herejía o en cisma o en ambas cosas, por la sencilla razón
de que carece esa cartilla moral del elemento principal, del elemento fundamental del cristianismo, y me refiero a la gracia de Dios. La gracia solamente, sí, la gracia de Dios solamente puede ser obtenida por una persona que frecuenta los sacramentos, la comunión, la confesión, el sacrificio, la oración, un estilo de vida ascético, centrado ante todo en las obras de caridad y ayuda al prójimo, pero no por beneficencia, no por ser buena onda, sino en el sentido heroico de lo que es el ejercicio de la caridad cristiana, aplicando a fondo la doctrina social de la Iglesia, que tiene escrita desde los tiempos evangélicos y que se convierte en encíclica a través de León XIII en su famosísima carta Rerum Novarum a fines del siglo XIX. Pero volviendo al punto, la cartilla moral es anticristiana porque prescinde de Cristo, prescinde de su gracia, de su evangelio, de su buena nueva, y se convierte en una especie de manual de Carreño social. Y además, si el Pejelopostli piensa que así va a frenar la violencia, pues está haciendo gala no solamente de su cisma y su herejía, sino que está haciendo gala de un nivel de estupidez verdaderamente legendario. Es decir, es como si tú pretendieras redimir al género humano exclusivamente con un manual de urbanidad, cuando en realidad lo que se necesita es aplicarse a uno mismo a través de los sacramentos y una vida de oración profunda, de un verdadero ascetismo cristiano, los méritos de Cristo. Esa cartilla prescinde absolutamente del mensaje cristiano y mediante esa cartilla se pretende frenar la violencia. Por lo tanto, mi pronóstico es que no solamente no va a servir, sino que va a causar lo que causan las malas medicinas. Mira, cuando tú a un enfermo le das una vacuna o una medicina que no es la indicada para combatir su mal, provocas lo que en medicina se llama efecto vacuna, lo cual consiste en que el bicho, la bacteria, el microbio que está al interior del organismo, genera una señal electrónica, por así decirlo, aprende el código genético de la medicina, del medicamento inadecuado que le están metiendo, va aprendiendo que esa cepa con C, ese paquete de agentes agresivos destructivos, pues le hacen los mandados, ¿no? Y entonces le siguen metiendo hasta que el pobre cuate se muere, porque nunca le atinaron exactamente con el antibiótico, el medicamento que verdaderamente lo va a sanar. Entonces, en este sentido, la cartilla moral lo único que va a hacer es causar un profundo efecto vacuna. Es decir, el cuerpo social no va a sanar, el cuerpo social no va a abandonar la droga, el hedonismo, el placer, la bebida, la infidelidad, el adulterio, la sexualidad chueca y derecha desbordadas, homo y hetero, simplemente por una cartilla moral difundida por quien sea. Se está distribuyendo una medicina, una vacuna, que va a causar efecto vacuna y entonces, como dice el dicho, va a salir peor el remedio que la enfermedad. Y esto es lo que la jerarquía católica está afirmando. Bueno, pues si viviéramos en las épocas de la Inquisición, que desgraciadamente fue clausurada por sus abusos y por su... pues porque ya no era su tiempo, si bien en España y en México jamás hubo abusos, eso es leyenda negra. Si viviéramos en la época de la verdaderamente santa Inquisición, estos señores obispos ya estarían reducidos a una celda y privados de sus canonjías eclesiásticas y teniendo que declarar un proyecto de conversión a la verdadera religión de Cristo, que no está contenida, que está combatida o cuando menos está desconocida, excluida, hecha a un lado de la cartilla moral. Entonces es verdaderamente inadmisible, amigos católicos, alerta, no se vayan con la finta, no se traguen la rueda de molino
de que el Pejelopostli es una buena persona porque está invitando a las iglesias, porque además nada más hay una, para afirmar, para difundir la cartilla moral, porque esta cartilla moral constituirá un efecto vacuna y el remedio saldrá mucho más caro, peligroso y destructivo que la enfermedad actual. Ese es el pronóstico. Entonces, en vez de que las cifras de muertos por violencia, por secuestro, por lo que quieras, ligado al narcosistema, se reduzcan a niveles mejorables, el panorama es que mientras no haya un proceso de reevangelización, de recristianización, que revierta el juramento masónico de principios del siglo pasado, de descristianizar a la nación, cada día, mi querido Humberto, estaremos peor. Oye, mientras reanudábamos la conversación de la manera más providencial y oportuna, me acaba de llegar una noticia a mi correo, una noticia verdaderamente escandalosa. A ver, ¿Cómo ves? Dice, la Iglesia en México, la Iglesia Católica en México felicita a López Obrador a un año de ser elegido presidente. El ¿Cómo? presidente, sí, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, SEM, Monseñor Rogelio Cabrera, expresó su felicitación al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a un año de las elecciones en las que resultó vencedor. Qué miserable, cobarde, traidor este obispo. Que me escuche. De veras no tiene vergüenza. En declaraciones a la prensa del 30 de junio, el también arzobispo de Monterrey, qué vergüenza, señaló que nosotros felicitamos al presidente de la República, como iglesia rezamos mucho por él. Está bien que recen por él, de rodilla pelona, pero que recen por su conversión, que recen porque detenga el aborto, el gaymonio, la ideología de género. Con esas tres cosas que la iglesia de rodillas nos pidieran que pidiéramos, estaríamos codo con la jerarquía todos los días a rodilla pelona pidiéndole a Dios que tire del caballo al peje o que cuando menos lo haga reflexionar, pensar y convertirse. Pero ¿cómo? ¿Una felicitación? Es como si el colegio apostólico, imagínate este cuadro, después de que Judas entrega a Jesucristo, los otros 11 van a felicitar a Judas por el acto de traición de haber entregado a su maestro. A eso equivale lo que está haciendo este señor. Es una traición vil. Es algo impresionante que después de lo que está haciendo la iglesia aún todavía lo felicite. Que lo felicite, pero ¿de qué lo felicita? Sigue diciendo este traidor, un señor Cabrera, obispo de Monterrey, que López Obrador resultó ganador de las elecciones del 1 de julio del 18 con el 53% de los votos válidos, que su partido político Morena obtuvo también mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión, órgano legislativo federal de México. El presidente del SEM dijo que López Obrador ganó con una cantidad impresionante de votos. Hazme el miserable favor. Pero creo que para él y para nosotros quedó muy claro que dos materias se le encargaban: acabar con la corrupción y trabajar para que no haya más violencia en nuestras ciudades y nuestro país. A esto se agregan nuevas situaciones como la de los migrantes. Fíjate nada más, ¿qué demonios tiene la iglesia que opinar de estos tres temas? No es su campo. El campo de la iglesia es la ética, es la familia, son las costumbres. Y no dice absolutamente nada. Felicita a un sátrapa, a un tirano. Sí, o sea, se sacan totalmente de su misión pastoral. O sea, ¿qué importa que haya ganado con el 53%? ¿Y qué le importa a la iglesia los migrantes y la violencia de nuestras ciudades y la corrupción? Si lo que en realidad a la iglesia le debería importar es la salvación de las almas, y la salvación de las almas se está dando al revés, se están perdiendo por el aborto, por la ideología de género, el gaymonio, la desvinculación matrimonial, la disolución familiar, que la iglesia propicia justamente por no proclamar la verdad como debería hacerlo. Perdón, pero es que acabo de recibir esta noticia y lo menos que te puedo decir es que estoy
radicalmente enfurecido e indignado. Ajá. Y luego sigue diciendo, la mayoría que votaron necesitan quedar satisfechas con los resultados y las minorías que pensaban de otra manera también necesitan ser convencidas de que el camino que se lleva en el país es el mejor, añadió el obispo. Ay, no. Monseñor Cabrera indicó que en muchas situaciones en las que tenemos parte como jerarquía o como pueblo católico, también estamos dispuestos a colaborar, siempre en favor de los migrantes. ¿Qué demonios tiene que hacer la iglesia ahí? En favor de los pobres y sobre todo de las tesis principales del presidente de la República. Primero los pobres y perdón, imagínense todos los insultos alvaradeños que prefiero no decir. Dice este obispo, primero los pobres, así tiene que ser. Eso no fue lo que vino a enseñar Cristo. Esto es teología de la liberación y es comunismo al estilo Chávez, al estilo Castro, al estilo Maduro, o como dice por ahí una política guatemalteca, la teología de la liberación, ¿sí?, ama tanto a los pobres que los multiplica. Entonces, y sigue diciendo con absoluta falta de vergüenza que la iglesia tiene que acelerar su proceso de evangelización, de respeto a la ley de Dios, de no matar, de no robar, de no fornicar. Pues sí, pero ¿dónde están sus discursos? A ver, no matar. Pues ¿qué no debería decirle este señor Cabrera al presidente que si la ley de Dios es no matar, ¿por qué promueve el aborto? A ver, ¿por qué no lo dice? Cobarde, traidor. ¿Por qué si el código de la ley de Dios, según dice Cabrera, es no fornicar, ¿por qué no frena la ideología de género? ¿Por qué permite, sin decir ni agua va, esos faraónicos, manifestaciones callejeras de fornicación pública a los grupos homosexuales? ¿Por qué las permite la iglesia? Porque no es iglesia, son una bola de traidores que corrieron a felicitar a Judas. Y ahora Judas es López Obrador, porque facilita el aborto, el irrespeto a la ley de Dios, el robar, ¿sí? Ahí están toda la clase narcopolítica recibiendo abrazos, no balazos. Esto de la Guardia Nacional, tú lo vas a ver y lo veremos en un tema próximo, va a ser un gigantesco fracaso, ¿sí? Está queriendo detener al crimen con resorteras, con personal no entrenado para eso. Pero sobre todo, cómo felicita a un sujeto, a un narcotirano que está facilitando el asesinato de millones de nonatos y la fornicación de cientos de miles de personas en la vía pública. No es posible que esto sean las palabras de un obispo de la Grey Católica. Así que declaro a este señor y a todos los que piensen como él mi adversario personal. Y los voy a combatir a diestra y siniestra mientras Dios me preste vida. Porque esto es un acto de traición, es un acto de vileza, de lesa majestad a Cristo Rey. He dicho.